um, un poquito también repasando lo que es la inductancia. Bueno, habíamos visto una metodología, ¿no? Hemos visto algunas fórmulas de la inductancia, pero quiero reforzar esto y quiero hablar un poquito más de las fórmulas. Entonces, esta es una, bueno, quería hablando del flujo magnético de un conductor cilíndrico macizo. Podemos utilizar estas fórmulas, ¿ya? Que es el flujo 2 por 10 a la menos 7, corriente neperiano de D. D sería la distancia entre dos conductores en este caso, porque se ha analizado este esquema para sacar este flujo, ¿ya? Y aquí abajo aparece un término que es R por E a la menos un cuarto, ¿ya? Aquí aparte a esto es lo que le llamamos el R', ¿ya? Y si nosotros ahí hacemos operaciones, o sea, E a la menos un cuarto, eso es los 0.7788 de R. Entonces, donde el R es el radio externo real, ¿no? Y bueno, R' hemos dicho que es ese radio ficticio teórico, ¿ya? Entonces, reemplazamos esta otra ecuación y entonces finalmente nos quedamos con R', ¿ya? No se olviden que hemos dicho de dónde nace esta ecuación. Se considera, si tenemos un conductor, se considera que en el interior de este conductor existe un flujo, ¿sí? Interno, digamos, ¿no? Cuando circula una corriente eléctrica, en el conductor se genera internamente un flujo, pero también externamente existe otro flujo, ¿no? Flujo externo. Y bueno, hay que sumar el flujo 1 más el flujo 2, perdón, el flujo interno más el flujo externo, y finalmente obtenemos este flujo total, ¿ya? De ahí sacábamos el flujo. Entonces no nos olvidemos además que la inductancia es igual al flujo dividido por o entre la corriente. Es decir, que si yo esto divido entre corriente, ya me va a quedar inductancia porque las corrientes se van a ir. Bueno, en el análisis de estos flujos internos como externos, se aplican conceptos como campo magnético, intensidad del campo, densidad del campo, ¿no? No es el fin ahorita demostrar nada, quiero explicar simplemente las fórmulas, ¿ya? Entonces, esta sería la fórmula de un flujo magnético cuando hablamos de un conductor cilíndrico macizo, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el flujo de acoplamiento entre dos conductores. Entonces, en el anterior caso habíamos visto casi similar, ¿no? O sea, dos conductores separados una distancia, pero nosotros habíamos analizado simplemente el flujo interno de un conductor y el flujo externo, ¿no? Entonces, así hemos determinado el flujo, la inductancia de un solo conductor macizo. Pero ahora, ¿qué pasa? En realidad le vamos a aplicar un concepto más. Entonces, suponemos que están dos conductores paralelos, en ambos está circulando corriente. Lo propio, aquí vamos a hacer el análisis porque va a existir un campo magnético por la circulación de la corriente, tanto interno al interior del conductor como externo. Pero además, ahora vemos cómo influye la corriente de este otro conductor en el flujo magnético del conductor A,
también está generando campos magnéticos. Entonces, ese campo magnético influye al otro y viceversa, ¿no? Ahora, aquí podemos observar una matriz, ¿no? Donde ya muestra directamente los cálculos hechos, ¿ya? Del flujo A y del flujo B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el flujo A es, bueno, la matriz de flujo, más bien, es igual a 2 por 10 a la menos 7, mantiene la misma estructura, ¿no? Por la matriz, esta matriz, neperiano de 1 sobre RA', ¿no? Entonces, lo propio, RA' es ese radio ficticio, ¿no? De A. Bueno, tenemos el otro término neperiano de 1 sobre la distancia que separa ambos conductores. Una característica es que este término se repita acá, ¿no? Se repite. Y bueno, aquí tenemos neperiano de 1 sobre el radio ficticio del conductor B. Entonces, como decíamos hace momentos, aquí en realidad el flujo es igual a la inductancia por la corriente, ¿ya? Entonces, todo este término sería para nosotros la inductancia, ¿ya? Entonces, por eso se saca de esta forma, ¿no? Todo esto que estamos repitiendo, lo de arriba, sería la inductancia. Bien, entonces acá, si yo desgloso estas ecuaciones, diríamos que la inductancia del conductor A es 2 por 10 a la menos 7 por neperiano de 1 sobre el radio ficticio de A más el neperiano de 1 sobre la distancia que separa ambos conductores. Y muy similar es la inductancia del conductor B, ¿ya? Esto cuando queremos considerar ese acoplamiento entre los conductores, ¿ya? Y si estamos hablando de que los conductores tienen el mismo radio, prácticamente ambas inductancias, porque esta sería igual a esta, los radios ficticios serían iguales, entonces estaríamos hablando que las inductancias en ambos conductores son los mismos, ¿no? Ya, pero esto considerando, como les digo, ese acoplamiento entre conductores. Ya, ahora tenemos que hablar del flujo en conductores con retorno por tierra. ¿Qué significa esto? Supondremos que aquí tenemos un conductor, ¿no? Aquí, y esta es la tierra, el suelo, ¿no? Entonces, la corriente está circulando, pero por algún lado tiene que regresar, ¿no? No hay neutro. Entonces, lo que hace es que retorna por tierra. Aquí estamos representando la generación, bueno, acá, y la línea de transmisión, y acá una carga, ¿no? Entonces, esta línea está a una altura h. Entonces, repito, circula una corriente y ¿por dónde va a retornar? Va a retornar por la tierra. Entonces, por eso decimos flujo de conductores con retorno por tierra. Y aquí, para establecer este conductor, porque aquí vamos a suponer que hay un conductor que es, le llaman conductor equivalente. A muchos dicen que es perfecto, aunque de verdad no es perfecto, porque la resistencia pues tiene su propia, la tierra tiene su propia resistencia, por lo tanto tiene también inductancia, y la tierra nunca es homogénea. Entonces, bueno, pero aquí se supone perfecto. Otros también conocen a este conductor como un conductor imagen, como dice acá, ¿no? Entonces, sabiendo que del suelo hasta el conductor hay una altura h, pues esto mismo se refleja hacia abajo, ¿no? Este es el método de las imágenes que se va a ver también en lo que es capacitancia. Entonces, a la misma altura h se refleja del nivel del suelo
y ahí estaría ubicado este conductor equivalente. Ahora, en este contexto, el flujo del conductor A va a ser igual a 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que circula y por el neperiano de 2H sobre R' A, ¿no? O sea, el radio ficticio del conductor A. De esta fórmula, entonces, si queremos hablar de inductancia, como sabemos que la inductancia es flujo sobre corriente, entonces va a quedar la inductancia 2 por 10 a la menos 7 por neperiano de todo esto, ¿no? Neperiano de 2H sobre RA'. Bien. Sí, tal vez vale la pena escribirla. Entonces la inductancia aquí va a ser 2 por 10 a la menos 7 por el neperiano de 2H sobre el R' de A, ¿no? Así quedaría. Bien. Bueno, no nos olvidemos que las unidades de la inductancia siempre es Henry sobre metro, ¿no? Bueno, hablando aquí cuando tenemos un conductor. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos dos conductores? Y acá, este va a ser el conductor A y el conductor B. Lo propio, el conductor A está a una altura HA y el conductor B está a una altura HB. Entonces, y este es el suelo, ¿ya? La tierra. Entonces, lo propio tenemos que reflejar su imagen hacia abajo. Entonces, aquí voy a generar la imagen, le voy a llamar A', ¿no? Y de B'. Y bueno, van a tener igual una profundidad HA y en este caso una profundidad HB para el conductor B, ¿ya? Para este caso ya existen dos flujos, ¿no? El flujo en el conductor A y el flujo en el conductor B. Entonces, vemos la matriz de flujos y es igual a 2 por 10 a la menos 7, ¿no? Aquí, neperiano de 2HA, ¿no? Porque todo esto ya es 2 veces, ¿no? HA sobre el radio prima de A, ¿ya? Y acá tenemos el neperiano de la distancia AB. Esa distancia AB, bueno, aquí le pondré como corresponde, es la imagen del otro conductor, ¿no? No es la imagen del conductor mismo, es la imagen hacia el otro conductor y se nos genera una distancia. Esa es, ¿ya? Y sobre la distancia entre los conductores A y B, ¿ya? Este mismo término se repite en este y un término similar al primero que habíamos visto se produce aquí, neperiano 2 veces HB, ¿no? Esto, y sobre el radio ficticio de B. Y bueno, esto sería todo esto para nosotros, sería la matriz de la inductancia en A y la inductancia en B. Ahora, estos términos, son conocidos como las inductancias propias, o sea, propias de cada conductor, o también le dicen autoinductancias, ¿ya? Y a estos otros, no sé si con verde, no sé si se nota, espero que sí. A estos otros que además son iguales, se repiten, a estos se les llama
inductancias mutuas. O cada uno de estos son la inductancia mutua, ¿no? Inductancias mutuas. ¿Ya? Bueno, cuando tenemos que considerar el retorno por tierra y cuando tenemos dos. Si tuviéramos tres, el procedimiento es similar. Un tercero acá, abajo, se repite y bueno, y ese es similar el procedimiento. Pero eso ya lo vamos a ver mejor cómo son las imágenes cuando hablemos de la capacitancia y vamos a hacer uno de tres. Bueno, las líneas de transmisión tienen una altura conocida, ¿no? Nosotros sabemos a qué altura va a estar una línea. Me refiero a la altura desde el suelo hasta lo que es el conductor, ¿no? Y son paralelas. Las líneas de transmisión son paralelas a la tierra, ¿no? O al suelo. Ahora, si consideramos que las corrientes de las líneas de transmisión son iguales, o sea que circula la misma corriente por aquí y por aquí, ¿no? O sea que están equilibradas, entonces las corrientes en el suelo ya son insignificantes, ¿no? Y su efecto sobre la inductancia puede ser despreciable. Podemos despreciar este concepto, ¿no? Siempre y cuando, pero las corrientes, hemos dicho, sean equilibradas, ¿ya? Algo que hay que considerar es que en realidad la altura del conductor, como ya habíamos dicho, ¿no? Este es el suelo, el conductor está a una altura h. Pero esto es se ha aplicado para el método. Pero esto en realidad no es cierto, ¿no? No es cierto. En realidad nosotros tenemos dos soportes y ahí el conductor está suspendido formando lo que llamamos catenario, ¿no? Entonces, este es el punto más bajo y desde el punto más bajo hasta la altura de soporte del conductor le llamamos flecha, ¿no? Si se dan cuenta, pues aquí será una distancia y cada vez va siendo menor hasta el punto medio, ¿no? Y luego va subiendo. Entonces, esa altura en realidad no es constante. Entonces, pero en todas nuestras ecuaciones, ¿cómo podemos corregir? O sea, entonces corregir esta altura, ¿no? No deberíamos utilizar esa en realidad. Entonces tenemos que introducir una corrección, ¿ya? Y esta corrección es considerar esta altura bajo este concepto, ¿ya? Esta altura, HI, tiene que ser igual a HI, que es la altura hasta el soporte, ¿no? La estructura hasta el soporte que sostiene al conductor, menos 0.7 de la flecha, es decir, poco menos. Es como considerar una altura promedia, ¿no? En este rango, ¿no? Si se dan cuenta, esta altura no va a estar ni arriba ni debajo del punto más bajo de la catenaria, sino que está bueno, al 70%, entonces hay que reducir, pero se queda entre esos dos rangos, ¿no? Bueno, esto sí habría que considerar cuando hacemos el análisis, ¿no? De retorno por tierra. Algo importante que hay que mencionar aquí es que esta flecha tiene que ser estimada para un vano medio, ¿no? Que ya este concepto lo van a ver más adelante en la materia que sigue, pero tiene que tener una condición o hipótesis, bueno, en el cálculo mecánico se maneja hipótesis,
pero esta flecha tendría que ser a temperatura media en estado final, ¿ya? Eso en cuanto a esta parte. Ya, toda esta metodología que hemos ido hablando ha sido siempre para un conductor macizo, ¿no? Pero los conductores que nosotros usamos son hebrados, ¿no? Tienen varios hilos, ¿no? Entonces, todas las fórmulas tienen, bueno, tienen que ser corregidas, ¿no? Pero cuando nosotros ya introducimos lo que es el radio medio geométrico, entonces esa es la corrección justamente para que se realiza para considerar conductores hebrados, ¿ya? Entonces, por eso en la inductancia, en cualquier cálculo de inductancia, hay que considerar siempre el radio medio geométrico, ¿no? Entonces, ahora hemos hecho un repaso, hemos visto un poco de las inductancias que se generarían en diferentes conceptos y escenarios. Pero ya en clases anteriores nosotros hemos utilizado estas mismas fórmulas, pero para la inductancia, y hemos considerado siempre la inductancia de un conductor, ¿no? Entonces, y ahí nosotros hemos introducido todo lo que hemos usado, hemos visto cómo se maneja el radio medio geométrico dentro de las fórmulas y para diferentes disposiciones, ¿no? Entonces, haciendo eso, nosotros ya hemos validado, ¿no? De que nuestro cálculo es correcto y es para un conductor hebrado, ¿ya? Bueno.